Hola amigos, muy bonito día, tarde o noche, dependiendo la hora a la que me estén viendo. Hoy les quiero platicar acerca de un tema llamado resignificando el concepto de la Matrix o Matrix. Todos conocemos este concepto de Matrix, que es el que tenemos por entendido. Este concepto viene propiamente de la raíz matriz, que significaría útero o lugar donde se gesta algo, donde se da nacimiento a algo. Bueno, tenemos también aquí, he puesto la imagen de una telaraña en el concepto de que una telaraña podemos decir que es una matrix, ¿sí? Una matrix hecha y estructurada por líneas, y ellos están unidos por nodos. Eso es lo que compone precisamente a esa estructura de la telaraña. Bueno, aquí platicaré también algo acerca de patrones o patrón. Nosotros conocemos la palabra patrón como patrón de referencia, patrones, medidas, especificaciones. Bueno, aquí la palabra patrón viene de pater. Hablamos de padre, papá. Este concepto tiene relación directa con el sentido de protección, un concepto de protección. Bueno, esta protección permite que los individuos sobrevivamos seguros, ¿sí? Y esto viene, obviamente, desde nuestros ancestros. Ahora, ¿qué sucede? Aquí hablaremos de Matrix, de la Matrix. Todo el mundo conoce lo que es la película de Matrix, que nos da un enfoque de que la Matrix significa que es un sistema, una estructura en la cual estamos inmersos, ¿sí? En la cual se define que alguien está despierto o dormido. Alguien despierto tiene noción de que existe ese sistema o esa estructura, y alguien dormido es el que simplemente está dentro operando como la misma Matrix lo define. Bueno, ahora, ¿qué sucede cuando no reconocemos la existencia de la Matrix o de una Matrix? Primeramente, la Matrix propiamente está, todo el universo forma una Matrix, primeramente. Todo el universo, absolutamente todo está contenido en una Matrix. Bueno, ahora, de manera local, cuando no reconocemos la existencia de la Matrix, ¿qué sucede? Que todos y cada uno de nosotros nos sentimos nos sentimos enjaulados, encerrados dentro de. Ahora, ¿qué pasa con la segunda palabra, patrón? ¿Qué pasa cuando no reconocemos los patrones? Cuando no reconocemos los patrones, estos patrones hacen lo que quieren con nosotros. Directamente el patrón del que les platico es patrones de conducta familiares, de sociedad, educativos, es decir, todo aquello, culturales, todo aquello que ha hecho que nosotros seamos como somos o que nos comportemos como nos comportamos. Bueno, ahora, cuando nos sentimos esa sensación de sentirnos atrapados o dormidos dentro de la Matrix, generará que nosotros reaccionemos de acuerdo a esos patrones de comportamiento adquiridos y aprendidos, memorizados propiamente. Ahora, esos patrones también están dentro de nuestra genética. ¿Por qué? Porque esos patrones han existido desde hace mucho tiempo. Como les comentaba, nuestros ancestros, hablamos de las tribus, hablamos de los clanes. Obviamente, el comportamiento que han tenido para sobrevivir en este mundo simplemente ha generado patrones de conducta, los cuales se repiten, los cuales se heredan. ¿Por qué? Porque así es como los mejores patrones que se han encontrado han asegurado la existencia. Bueno, ahora, les haré una relación. Los patrones. Los patrones propiamente, si nos vamos a lo que es la parte de la manufactura industrial a nivel global, hablamos de que un patrón son especificaciones, son medidas. Hablamos de una matrix en inglés o una matriz en español. La matriz en el ambiente industrial es un molde, es una estructura la cual tiene especificaciones, patrones o medidas, las cuales van a generar
la duplicación de algo, de un producto propiamente. Aquí el ejemplo más sencillo es las botellas PET. Las botellas que contienen refresco, contienen agua, están hechas por una matriz, es decir, por un molde, el cual, el objetivo de ese molde, de esa matriz, ¿cuál es? Es fabricar y repetir la cantidad de veces que sea necesario un objeto o producto. ¿Con qué? Con los mismos patrones, desde el primero hasta el último. ¿Sí? Esa es la relación. Ahora, entendemos que cuando hablamos de matriz, de la matrix, entendemos dos conceptos, dormido o despierto. Y bien lo dice la película. ¿Qué pastilla prefieres? ¿La de un color o la del otro? Uno te despertará y otro te mantendrá dentro. Bueno, aquí cuando hablamos existe una divergencia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del concepto de la matrix, no está tomando en consideración los patrones de conducta. Bueno, ahora, lo que es la palabra matriz o matrix y patrón están separados, están totalmente divergentes, separados. Aquí, ¿por qué le comento resignificando? ¿Por qué? Porque matrix y patrón van juntos, se complementan. Es decir, la matriz más el patrón nos dará sabiduría. Sabiduría nos dará conocimiento. Ahora, ¿cómo despertar esta sabiduría? ¿Y de qué se trata? Les haré la relación. Tenemos aquí atrás una telaraña. No está la araña. La araña es la que se mueve de manera hábil. Ella construyó esa red. Ella se mueve de un lugar a otro sin quedar atrapada. Bueno, ¿quiénes son los que quedan atrapados? Los insectos. Específicamente hablaremos de las moscas. Las moscas, en cuanto tocan esa red, se quedan atrapadas. No saben absolutamente nada de la red. Simplemente se les atravesó, ellos quedaron y están en espera nada más de que llegue la araña para que se las coma. Bueno, ahora, aquí voy a hacerles, nosotros propiamente, como creadores que somos, nosotros somos una araña propiamente, ¿sí? Una araña que tiene la habilidad y las facultades para poder moverse por toda esta red. Sin embargo, hemos pensado, nos han hecho creer que nosotros somos insectos o somos las moscas. Es decir, quedamos atrapados y adheridos. ¿Sí? Ahora sí va. ¿Cómo despertar la sabiduría? Es decir, ¿cómo podemos caminar y movernos en la Matrix? Bueno, primero tenemos que identificar qué patrones son los que me rigen. ¿Sí? Bajo qué patrones de comportamiento familiares, culturales, de comunidad, son los que a mí me rigen. Es decir, que de manera inconsciente los repito, sin saber el por qué o el para qué. Bueno, tendremos que reeducar esos patrones. El patrón propiamente no lo podemos eliminar al 100%, sino simplemente reeducarlo, modificarlo o actualizarlo. Primero, identificando los patrones benéficos. ¿Sí? ¿Qué patrones de comportamiento, qué actividades, qué hábitos y costumbres son los que en realidad me benefician para mi desarrollo? 2. Ubicar los patrones que no son benéficos. Es decir, aquellos patrones que repito sin saber el por qué, que me están llevando y me van a continuar en el mismo lugar de donde mi ancestro los llevó a cabo. Ahora, aquí hablamos de una tercera palabra, voluntad. La voluntad para poder modificar un patrón que ya reconocemos, modificarlo, actualizarlo. Y, obviamente, empezar a crear patrones que no tengan referencia. ¿Sí? Ahora, haciendo la similitud con la malla, estas líneas, precisamente, podemos decir, estos hilos, son los patrones. Todas estas líneas son patrones, son con los que se mueve la araña y son en los que queda atrapado el individuo. ¿Sí? Entonces, dependiendo qué patrón de referencia esté aquí, es en el que yo estoy inmerso o preso. Y por eso me siento preso, porque ni tengo la idea de que existe algo en lo que estoy adherido, sin saber por qué. Bueno, ahora, voluntad, ¿por qué? Porque necesitamos de esa voluntad individual para poder, primero, reconocerlo
ubicarlo y modificarlo. Bueno, ahora, identificar el propósito. Todos y cada uno, hemos platicado también, tenemos un propósito de vida, un propósito que nosotros queremos desarrollar para beneficio de la humanidad, para beneficio de la especie humana. Bueno, identificamos el propósito y hacemos que ese propósito sea compatible con los patrones de referencia en los que nos vamos a empezar a mover. Es decir, si por ejemplo aquí hay un propósito, está rodeado de ciertos patrones. Para llegar ahí, tenemos que conocer el camino. Ahora, si el propósito está de este lado, obviamente son dos caminos totalmente distintos. Los patrones que están acá serán distintos a estos. Por eso, ubicar qué patrones son compatibles con el propósito que yo tengo. Bueno, ahora, entender el por qué tengo un patrón y por qué vivo en una matrix o en una matriz. Simplemente porque tengo un patrón, porque eso es ancestral. Los patrones son necesarios, precisamente. ¿Por qué? Porque los patrones en su momento se generaron a prueba y error. Es decir, un patrón de comportamiento se generó en su momento a prueba y error. Se hacía una actividad, se daban cuenta que esa actividad no era benéfica o no aseguraba la existencia de la persona, dejaban de hacerlo. Generaron otro. Observaron que ese sí aseguraba la existencia, lo mantuvieron y lo repitieron. Entonces, primeramente es ¿por qué tengo patrones? Segundo, ¿por qué vivo en una matrix? La matrix propiamente está formada ¿de qué? De patrones, patrones de comportamiento. Está formada de hilos, así como esta telaraña. Bueno, ahora, cuando entiendo los por qué y los para qué, empiezo a llevar sabiduría a la matrix. ¿Por qué hablamos de llevar sabiduría a la matrix? Bueno, ¿por qué? Porque en el momento en el que el insecto o la mosca, si quieren llamarle, se da cuenta en dónde está, se da cuenta por qué está ahí, podríamos decir que empieza a despertar, empieza a percatarse y va a poder empezar a caminar. Pero obviamente en ese momento dejará de ser mosca. ¿Por qué? Porque en realidad esa mosca en realidad es una araña que tiene todas las habilidades para poder caminar en esa telaraña. ¿Sí? Por eso se dice que se lleva sabiduría. En la película propiamente, de la que les hablaba de Matrix, hablan acerca de que hay que despertar a las personas. Hay que despertar a las personas para que se den cuenta dónde están inmersas. Propiamente no es despertar a nadie. Todos y cada uno de nosotros tendrán sus tiempos en los cuales se percaten y empiecen a hacerse preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Dónde estoy inmerso? ¿Sí? Aquí nada más el concepto de llevar sabiduría a la Matrix significa que cada una de las personas o de los individuos que se percaten en su vida individual, que tienen patrones, que reconozcan patrones, que ellos son los creadores propiamente de esta Matrix, empezarán a ser emulados por otras personas y cada persona va a emular a la anterior. Es decir, aquí hay que emular el ejemplo de lo que se hace. ¿Sí? ¿Por qué? Porque invariablemente todos en su momento nos hemos sentido moscas y todos en su momento hemos estado atrapados dentro de esa telaraña. Bueno, aquí hablamos también de existencia y una responsabilidad creadora. ¿Por qué responsabilidad creadora? Porque nosotros formamos parte de la especie humana. Todo absolutamente lo que nosotros comprendemos, entendemos, y este es uno de los objetivos de este video, es compartirles por qué para beneficio de la especie humana. ¿Qué sucede cuando hay alguien que conoce cómo funciona esto y no lo comparte? Simplemente él va a ayudar a que esto continúe teniendo personas inmersas dentro. ¿Sí? Bueno, ahora, propiamente aquí también les quiero platicar, cerrando ya el tema. Todos y cada uno de nosotros somos creadores
de esta Matrix. Todos absolutamente. Con nuestras costumbres, con nuestros hábitos, con nuestro actuar, somos creadores de esta red. Es decir, absolutamente nadie nos vino a meter aquí. Absolutamente nadie estructuró esto para nosotros. No. Lo que sí estructuraron y nos dieron y nos vendieron fueron los patrones de comportamiento para que nosotros, sin saberlo, nos comportemos y hagamos lo que el patrón indica para el resultado de la persona o de la entidad que generó esos patrones. Por eso el primero es identificar el patrón y saber qué patrón es benéfico y qué patrón no lo es. Ahora, la Matrix también se entiende en dualidad. ¿La Matrix es buena o es mala? Este mundo, recordemos que es un tanto dual o un mucho dual. La Matrix ni es buena ni es mala. La Matrix es una malla, una matriz en la que absolutamente todos estamos inmersos y que esa tenemos que reconocer que todos y cada uno de nosotros la formamos. La Matrix es como precisamente ahorita la Internet. La Internet, ustedes entran a un buscador, entran a la web y hacen una pregunta, meten una palabra. Esa palabra ha sido alimentada dentro de ese sistema. Si esa alimentación es benéfica en cuestión de conceptos, en cuestión de forma de percepción de las palabras o de las preguntas, va a ser benéfico lo que tú leas. Pero ¿qué pasa cuando si se coloca una palabra y tiene percepciones negativas o no muy benéficas por parte del mundo? Cuando tú metas una palabra vas a encontrar todo lo negativo que puedas imaginarte. Ahora, ¿quién formó esa base de datos? Todos y cada uno de los que interactúan. Es exactamente igual. La Matrix la formamos todos absolutamente. Y de nosotros depende que esos patrones sigan existiendo o esos patrones sean modificados y actualizados para beneficio de la especie humana. Bueno, pues me dio mucho gusto compartir esta información con ustedes. Les mando un abrazo. Mi nombre es Iván Gama y cuídense mucho.